Generaciones doradas de México. Las ordenamos por logro después del intro. Todos mal que mal reconocemos las generaciones que hicieron historia en el fútbol de tal o cual país. Lo que se complica es dimensionar sus logros. Exacto. No te vengo a decir, esta es la mejor de todas, esa lectura queda por tu cuenta. Mi idea es recuperar el valor de las hazañas de selecciones que tal vez ni viste jugar y que la inmediatez o necesidad de titulares rimbombantes sepultó. ¿Cómo? Lo primero es, aunque sea difícil, dejar la mayor parte de subjetividad fuera. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tender por edad o por gusto a inclinarnos por una en detrimento de otra. Me explico. Es obvio que quienes no vieron jugar a Di Stéfano, Pelé, Maradona van a considerar a Messi o Cristiano con el marketinero título del mejor de la historia. Pero pensá, en 50 años los pibitos que sabrán de ellos dos solo por videos llamarán a los de su época los mejores de la historia. Sí, obvio. Lo mismo sucede con las selecciones, es lógico y normal que suceda. También voy a dejar fuera el estilo de juego, nada más subjetivo que eso. Ajá. Te puede gustar uno más que otro, pero lo que no se puede discutir son los logros. Ajá. Y como los logros hay que ponerlos en contexto, te voy a presentar antes los criterios que voy a tener en cuenta para el ordenamiento. Generaciones doradas, los criterios. Así que no nos vamos a guiar por gustos personales. Ok. Lo segundo parece una tontería, pero es clave. Nunca nos vamos a poner de acuerdo si no manejamos una misma definición de lo que es generación dorada. Es como hablarse en dos idiomas distintos, imposible de entenderse. Para hacerlo más justo, vamos a recurrir a una definición neutral. Buscamos en la no tan vieja y muy querida inteligencia artificial y sale: en el fútbol, el término generación dorada se utiliza para describir a un grupo excepcionalmente talentoso de futbolistas de la misma nacionalidad que surgen aproximadamente al mismo tiempo. No es solo cuestión de tener una o dos jugadores estrellas, se trata de una camada completa que eleva el nivel competitivo de su selección nacional a alturas que históricamente no habían alcanzado o que no habían visto en décadas. Teniendo en cuenta eso, los logros son los que van a determinar la posición de cada una, y según este orden de importancia. Primero, actuaciones mundiales. Mínimo semifinales. Segundo, los torneos intercontinentales como una final de Copa Confederaciones. Tercero, los torneos continentales, la final en Copa América, Eurocopa, Copa Oro, etc. Cuarto, otros logros relevantes como cuartos de mundiales, semifinales en torneos continentales, campañas dignas en eliminatoria, Etcétera. Aclaraciones. Un mundial es un mundial. Por algo es el torneo de selecciones más importante del mundo y al que todos se matan por llegar. Y Una gran actuación en cualquiera de ellos, hablo de estar entre los 4 primeros, siempre va a tener más peso que cualquier Copa Continental. ¿Te queda claro? Ahora remarco, estar no es lo mismo que competir. Lo que hace la diferencia es la actuación, no el simple hecho de jugarlo. ¿Y por qué dejo en segundo lugar torneos como la Copa Confederaciones? Simple porque la jugaban los campeones continentales, una especie de Copa de Campeones. Parece que es clarito. Aclaraciones listas, damos el puntapié inicial a esta sección con una breve descripción y las 5 generaciones doradas que encontré de la selección de México. Generaciones doradas, el fútbol mexicano. Aunque varios oportunistas necesitados de vistas busquen bajarle el precio, el fútbol mexicano tiene su historia. Cierto, la mayor parte de ella en CONCACAF, con rivales de dudosa jerarquía, pero también con equipos que compitieron de igual a igual con los campeones de Libertadores en la extinta Interamericana, o por 19 años en los torneos de CONMEBOL, con jugadores que dejaron huella y selecciones que a su manera se mostraron competitivas. Tal vez el mayor problema de su fútbol esté en el extraordinario poder del grupo de empresarios que forman la tristemente célebre Junta de Dueños, poder que no solo les permite elegir al presidente de la federación, que termina siendo un mero empleado de ellos, sino de decidir el rumbo del fútbol local, generalmente privilegiando las ganancias económicas por sobre la competitividad.
Solo le importa el dinero. Y obvio que aunque quieran negarlo, esas decisiones hacen mella en la performance del equipo nacional que no ve buenas épocas desde hace un buen tiempo. Y bueno, es una pena, ¿no? Pero que no las tenga hoy no significa que no las haya tenido. Yo encontré 5. En orden cronológico, la del 70, la de Enrique Borja, la primera que pasó fase de grupo de un mundial. La del 86, la de Hugo Sánchez, la que llegó a cuartos. La del 94, la de Jorge Campos, su campeona de Copa América. La del 98 de Cuauhtémoc Blanco, campeona de Copa Confederaciones. Y la del 2018, la de Chicharito, Carlos Vela y Raúl Jiménez. Las vamos a ordenar por sus logros en la tablita que te mostré antes. Y vamos a ver las 3 que llegaron más alto. Y de paso, desburramos a aquellos que insisten en que el fútbol mexicano no tiene historia. Tenés que estudiar. Generaciones Doradas de México, afuera del podio. Si el podio es de 3 selecciones y tenemos 5, significa que tenemos que dejar afuera a... No, yo me lo sabía con manzanas. Tenemos que dejar afuera a 2. Ah, bueno, así, pues sí. La que ocuparía nuestro imaginario quinto puesto es la generación del 2018. En su mayoría formada de la conjunción del equipo campeón sub-17 del 2005 y el que logró la medalla de oro en Londres 2012. Una generación que gracias a los logros en juveniles, más el buen presente europeo de sus referentes, despertó muchísima ilusión. Y que se quedó en eso. Fortalecieron el dominio en CONCACAF, pero fuera de ella ya no compitieron al nivel de sus predecesores. Tal vez su punto máximo fue con el colombiano Juan Carlos Osorio en el banco. Pasó firme en eliminatorias, el cuarto puesto en Copa Confederaciones 2017 y el mismo Mundial ruso donde dio el golpe a ganarle a Alemania con el recordado gol del Chucky Lozano. Una generación que deja en la boca del futbolero mexicano un sabor agridulce. Grandes jugadores de nivel muy superior al promedio, pero que por las razones que se te ocurran nunca pudo plasmar todo ese potencial en logros trascendentales. La decepción. La que quedaría en cuarto puesto por el solo hecho de haber llegado hasta los cuartos de final en un mundial sería la del 70. Una camada muy poco vista por Sudamérica que en el mismo mundial logró lo que ninguna selección anterior pudo hacer, superar la fase de grupos. La base la formaban 6 jugadores que tuvieron su experiencia mundialista en Inglaterra 66, más algunos pibes que destacaron en los Olímpicos del 68. Todos de un nivel parejo, aunque sobresalía, por lo menos desde el nombre, la gran estrella del momento e ídolo del Chavo del Ocho. Pero que yo era Enrique Borja. Enrique Borja. Un buen papel en el Mundial al que paradójicamente le seguirían un campeonato de naciones en el 71 donde ninguno de ellos jugó y una serie de fracasos estrepitosos que consolidaron aquel doloroso mote acuñado en los años 60 por Manuel Seide, el de Ratones Verdes. Ahora sí, entramos al podio de las mejores generaciones del fútbol mexicano. Comenzamos por el tercer puesto. Generaciones Doradas de México, tercer puesto. Generación del 86. Referentes: Hugo Sánchez, Manuel Negrete, Tomás Boy, Javier Aguirre. Logros: cuartos de final en el Mundial de México 86. La última selección que llegó a los cuartos de final en un mundial. O mejor dicho, la única que para hacerlo jugó 5 partidos. En esta generación ya tenemos nombres más conocidos por estos pagos, como el vasco Javier Aguirre y la gran estrella del Real Madrid, Hugo Sánchez. Un crack, sin ninguna duda. Era 1983 y México deseaba abandonar la época de los Ratones Verdes. Se contrata a Velibor Bora Milutinovic, un yugoslavo que llegó como jugador de Pumas de la UNAM hacía poco más de una década y terminó por quedarse forjando una exitosa carrera de entrenador, consolidando en el camino una camada de jugadores jóvenes que se las traía. Como técnico de la selección, lejos de complicarse la existencia, a su base ya probada le agregó calidad y firmeza con un jugador por línea, una concentración casi militar de un año y una cantidad brutal de amistosos en todas partes del mundo. Y listo. Resultado, un sistema afianzado, pibes que físicamente volaban y con la cabeza 100% en la selección.
victoria en el debut contra un viejo conocido, reparto de puntos con Paraguay y victoria frente a Irak. Siguiente. En octavos golea a Bulgaria y la idea de que se apodera de todos. Pero por esas cosas del fixture debe dejar el Azteca para medirse contra una Alemania que jugaba más feo que martillarse un dedo, pero que era Alemania. Partidazo que se define por penales. Con semejante actuación uno pensaría que estaba todo dado para romperla en 4 años. Ni ahí. El progreso de esta generación quedó trunco con la sanción por el caso de falsificación de edad conocida como los cachirules, lo que le valió no participar en las eliminatorias al Mundial 90 en tal vez el mejor momento en la carrera de muchos de ellos. Seguimos con el segundo lugar. Generaciones Doradas de México, segundo puesto. Generación del 94. Referentes: Jorge Campos, Ignacio Ambriz, Claudio Suárez, Luis García. Logros: octavos de final en Estados Unidos 94, tercero en Copa Rey FAT 95, subcampeón de Copa América 93, campeón de Copa Oro 93. Una de las dos generaciones que mejor compitió, formada por nombres mucho más conocidos por estos pagos, ya que fue el tiempo en que la selección estuvo invitada por Sudamérica. Como ya varios de la generación del 86 estaban mayorcitos y en el final de sus carreras, tocaba rearmar el equipo nacional. Acá es donde se ve el aporte de 3 hombres que fueron claves, aunque ninguno llegaría a disfrutar de los frutos de su trabajo: Emilio Maurer, Manuel Lapuente y César Luis Menotti. El dirigente y el técnico fueron los que propiciaron el acercamiento de México al fútbol sudamericano, y el campeón del mundo logró cambiar la mentalidad de los jugadores con los que trabajó, al tiempo que hizo debutar a pibes que se convertirían en la base de la nueva selección. ¡Qué bien! Menotti se marcha a media eliminatoria y sería Miguel Mejía Barón, ex auxiliar de Bora en el 86, quien se beneficiaría del trabajo hecho. Con Hugo Sánchez dando sus últimos chispazos, clasificó de manera sólida al Mundial Yankee y encaró la gran prueba, la que iba a mostrar para qué estaba esta selección: la Copa América. Y pese a caer en la final, México mostraba que había alcanzado el nivel para mezclarse con los grandes del sur. La frutilla en ese 1993 fue una magnífica Copa Oro, donde marcó 28 goles en 5 partidos. Ya en el Mundial clasificaría primero por diferencia de gol para caer contra la sorpresiva Bulgaria de Stoichkov, dando inicio a lo que parecía una maldición: los penales coartando toda posibilidad de nuevos logros. Espíritus chocarreros. Ya con el respeto ganado, en la Copa América del 95 se quedaría en cuartos por penales, y en la Copa Rey FAT, la antecesora de la Copa Confederaciones, el cuadro de Mejía Barón se quedaba a un paso de la gloria al caer, adivinaste, por penales, frente al campeón europeo, aunque el consuelo vendría por la misma vía. Bueno, pero algo es algo, ¿verdad? Pues peor es nada. México finalizaba tercero en lo que sería el logro más grande de esa generación. Una generación que en todas las facetas fue el cimiento de la generación que mejor compitió. Generaciones Doradas de México, primer puesto. Generación del 98. Referentes: Francisco Palencia, Cuauhtémoc Blanco, Luis Hernández, Rafael Márquez. Logros: octavos de final en Francia 98 y Japón-Corea 2002, campeón de Copa Confederaciones 99, tercero en Copa América 97 y 99, campeón de Copa Oro 96 y 98. Esta generación fue el mejor ejemplo de lo que puede pasar cuando se apuesta por la continuidad y la competitividad por sobre el beneficio económico. Muchos de nosotros crecimos con el respeto que imponían los nombres de esta camada, tal vez no tan agraciada técnicamente como las posteriores, pero sí con un nivel competitivo mucho mayor. Y es que estamos hablando de jugadores que se curtieron en los campeonatos sudamericanos. Me explico. A las participaciones en Copa América, en esos tiempos cada 2 años, se sumaron las de Copa Libertadores. El ciclo lo inicia en 1996 Bora Milutinovic, que pese a los buenos resultados,
La dirigencia eligió a un viejo conocido, Manuel Lapuente, uno de los que pregonaba, recién lo dije, la entrada a los torneos de Sudamérica como forma de adquirir experiencia y competitividad. Al mando de un grupo ya maduro, logró su primer gran objetivo, la Copa Oro 98. Meses después, en el famoso Grupo de la Muerte de Francia 98, el Tri sorprendió a todos. No solo por esta camiseta zarpada, una belleza, sino por el rendimiento. Vence a Corea del Sur, empata con Bélgica y clasifica con un agónico empate ante los Países Bajos. Y pese a caer con Alemania en octavos, dejó un hito, era apenas la segunda vez que superaba la fase de grupos en un mundial fuera de México, y la sensación de haber dado la talla. Misma que se repetiría en un inolvidable 1999 con otro tercer puesto en Copa América y en lo que sería el logro más grande en la historia del fútbol azteca, la Copa Confederaciones 99. Primera de grupo al golear a Arabia, empatar contra Egipto y superar a Bolivia por la mínima. En semis despacha a los Yankees en tiempo extra y derrota a Brasil en una final de locos. Manolo siguió hasta el 2000, el cambio de siglo llegó con otro entrenador, un segundo puesto en Copa América, aunque con un equipo casi alternativo y muy pocos de los referentes, y la tercera eliminación seguida en octavos de un mundial, cortesía de un Estados Unidos que buscaba revancha. Acá tenés, ordenadas por mérito, las 5 generaciones doradas de la selección mexicana. Podés estar de acuerdo o no con el orden. Ahora, yo te dejo clarita la base del ordenamiento. Si tenés alguna discrepancia, planteala, pero con fundamento. Y si es totalmente subjetivo, genial, pero aclaralo para no meter en la misma bolsa opiniones y razones. Parece que es clarito. Creo que es hora, y se puede, empezar a elevar la vara de la discusión futbolera, de meras opiniones subjetivas a razones fundamentadas. Por lo pronto te doy las gracias por llegar hasta acá, te mando un abrazo grande y nos vemos en un próximo video. Chao.